¿Qué son las pasteras o papeleras? Son fábricas productoras de pasta de celulosa. Se dedican al procesamiento de la madera para la obtención de la principal materia prima para la producción del papel, la pulpa o pasta. Generalmente se trata de grandes fábricas situadas en las mismas zonas donde se recolecta la madera, es decir, cerca de bosques o plantaciones de monocultivos de árboles, donde se facilite el transporte de troncos, abaratando así los costos de transporte. ¿Cómo se fabrica? Básicamente la madera está constituida por lignina y fibras de celulosa. El primer paso para la obtención de la pasta consiste en triturar la madera sólida para obtener la pulpa. Estas pueden ser de dos tipos, mecánica o química. La pulpa mecánica se realiza un blanqueo con oxígeno, pero se conserva la lignina, lo que posteriormente le da un tinte amarronado o amarillento al papel cuando se lo expone a la luz. Este tipo de pulpa se emplea principalmente para el papel periódico, debido a sus propiedades mecánicas pobres y su baja calidad para reciclado, por lo que no es útil para papel blanco para libros o para papel resistente para cartón. La pulpa química, la madera es transformada primero en pequeñas astillas y luego sometida a una cocción a altas temperaturas y a altas presiones con hidróxido de sodio y sulfato de sodio. Este último se reduce para convertirse en sulfuro de sodio. A esta mezcla de compuestos químicos se la denomina licor blanco, cuya finalidad es separar la lignina de la celulosa para que ésta quede como producto final. Esto se logra mediante una hidrólisis, es decir, una reacción con agua, con un gran consumo de energía. De este proceso se desprende sulfuro de hidrógeno y otros compuestos de azufre como los mercaptanos. Una vez que ha tratado la madera, el licor blanco se convierte en licor negro. Este licor negro es sometido a un proceso de recuperación con el objetivo de obtener nuevamente hidróxido de sodio y sulfato de sodio. Los pasos son la evaporación para concentrar el líquido y la combustión para eliminar la materia orgánica. Con estos pasos se produce una gran cantidad de dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros óxidos de nitrógeno que pasan a la atmósfera. También se produce vapor que suele enviarse a turbinas para generar energía eléctrica para abastecer a fábricas. Incluso generalmente se produce un excedente que puede venderse. Luego de la combustión, en las cenizas encontramos sulfato de sodio y sulfuro de sodio. Estos compuestos son sometidos al último paso que se denomina caustificación. Este último paso consiste en el agregado de hidróxido de calcio, que tiene por objetivo generar hidróxido de sodio, y así se completa el proceso y se obtiene nuevamente el licor blanco. El segundo paso es el blanqueo. Existen diferentes métodos de blanqueo. Con gas cloro, también llamado cloro elemental, el 90% de este cloro elemental se transforma posteriormente en cloruro, no tóxico. El 0,5% es retenido en la pasta y el 9,5% se transforma en halógenos orgánicos absorbibles, que se denomina AOX. Este es un parámetro que mide la concentración total de cloruros vinculados a compuestos orgánicos en aguas residuales. El otro método es libre de cloro elemental. Es un método parcialmente exento de cloro que utiliza dióxido de cloro. La etapa de cocción es más prolongada y se realiza por un preblanqueo con oxígeno, aunque el oxígeno puede dañar la celulosa, por lo que debe estar correctamente regulado. Y finalmente una etapa de dióxido de cloro que es más corto. El dióxido de cloro, al igual que los métodos que se utilizan, hipoclorito de sodio, son también contaminantes como los métodos de cloro elemental. Y otro método totalmente libre de cloro, es decir, que se trata de un blanqueo sin compuestos clorados.
que utiliza oxígeno y peróxido de hidrógeno u ozono. La celulosa resultante es de fibras cortas, lo cual limita su reciclado. Además, tiene el inconveniente de que se tienen dioxinas en el papel. El tercer paso y el último paso consiste en la combinación de las distintas pulpas húmedas mezcladas con sustancias de rellenos como carbonato de calcio, óxido de titanio, etc., y otros aditivos como sulfato de aluminio y tinturas. Luego, la mezcla se extiende sobre una malla metálica y se somete a secado. La superficie de los papeles utilizados para la impresión y escritura es alisada mecánicamente o revestida con una capa de arcilla o tiza, denominado coteado. Un aspecto importante a resaltar acá es que el proceso de las pasteras que se intentan instalar en Corrientes serían pastas de tipo marrón o pasta craft, por lo que el proceso se llevaría a cabo sería una pulpa química sin el paso posterior de blanqueo, ya que el objetivo sería que la pasta sea destinada a la fabricación de cartón. Por eso es que no sirve la pasta mecánica. Con este fundamento, supuestamente no serían tan contaminantes, lo cual es erróneo, porque como pudimos ver, en el primer paso también se producen contaminantes tanto durante el proceso de cocción como durante el proceso de recuperación del licor. ¿Para qué se utiliza la pulpa de celulosa? ¿Sabía que esta está presente en nuestra vida cotidiana? Veamos algunos ejemplos. En servilletas, pañuelos, toallas y papel higiénico, papeles médicos, toallitas para bebés, pañales y productos de higiene personal, filtros para café y té, incluso en los vehículos, envoltura de alimentos frescos, bolsas y vasos de papel, embalaje de cartón para productos sólidos y líquidos, etiquetas y pegatinas, periódicos, revistas y libros, impresiones, recibos, sobres y notas post-it, telas y ropas y agentes aglutinantes en productos alimenticios. Veamos lo que ocurre en nuestro país. Las pasteras en funcionamiento más importantes del país se encuentran en planta industrial de celulosa perteneciente a la firma Alto Paraná Sociedad Anónima en Misiones, celulosa Puerto Piray en Misiones, papel misionero también en Misiones, celulosa argentina en la provincia de Santa Fe, papel prensa en la provincia de Buenos Aires, al igual que Mayús, productos de pulpa moldeada en Río Negro, papelera de Tucumán en la provincia de Tucumán, papelera del NOA y al igual que la papelera Ledesma que se encuentran en la provincia de Jujuy. Veamos lo que sucede en Corrientes. El proyecto de instalar una papelera en la provincia de Corrientes se viene desarrollando desde hace un tiempo. El 20 de mayo del año 2010 se vio que directivos de la finlandesa UPM, la misma que adquirió Botnia y opera actualmente en la planta en fragmentos, por lo que Argentina tuvo un conflicto con el Uruguay al violarse el Estatuto del Río Uruguay, el cual establecía la conservación y gestión conjunta entre ambos países del río. Estos directivos recorrieron Corrientes para analizar la posibilidad de inversión y entre ellos la instalación de una papelera. Conjuntamente, en el mismo año, el 19 de agosto, el gobernador de la provincia de Corrientes, en aquel entonces, Ricardo Colombi, sostuvo que este gobierno apoyará el emprendimiento para apuntar el desarrollo y ratificó la posibilidad de que se instale en la provincia una papelera que vuelque sus desechos al río Paraná. Esta se ubicará entre las localidades de Ituzaingó y Villa Olivari, donde estamos exhibiendo un gran potencial forestal para abastecer la materia prima y además es la mejor zona por las plantaciones y sus rutas, explicó en aquel entonces. Luego de 7 años después, el ministro de Industria, Ignacio Osella, el 6 de enero del 2017 estableció que Corrientes avanza en el marco legal para la instalación de una papelera en las inmediaciones a Villa Olivari, pero el proceso podría demorar un par de años, ya que los inversores finlandeses
no solo son estrictos en cada uno de los pasos a cumplir, sino que además exigen que el país dé garantías y transmita confianza. El lugar está definido, será en Villa Olivari, entre las localidades de Ituzaingó y Santo Tomé. Pero no solamente las compañías finlandesas son las interesadas. Se vio también otras compañías interesadas como la empresa Arauco, de origen chileno, que posee extensiones forestales en Corrientes y Misiones y es propietaria de la papelera Alto Paraná en la provincia de Misiones. Se trataría de una fábrica papelera de papel marrón y no una pastera o planta de celulosa que son más contaminantes. Algunos ciudadanos de la ciudad donde se instalarían las pasteras o papeleras toman conocimiento. Sin embargo, no tuvo tanto impacto ni difusión a pesar de haberse hecho el reclamo por una red social. Así lo indica una manifestante de esa ciudad a través de la red social Facebook, quien muestra preocupación por el tema de los daños ambientales que provocaría este tipo de emprendimiento. Dice, Corrientes quiere papeleras. Tenemos 500.000 hectáreas de árboles de eucalipto y pino y microclima muy apto para la industria. Por lo que se sabe, la inversión provendría de fuentes chinas. Se excusan de que el proceso que utilizaría la pastera correntina sería el de blanqueo y por ende no usaría cloro, método que fue uno de los más cuestionados al momento de instalarse la pastera bovina. Las críticas en Facebook decían, nos quieren hacer creer que va a traer trabajo, somos 22.000 habitantes y una vez construida como mucho trabajarán 100. Nosotros con el turismo trabajamos todos. En ese sentido se pregunta, ¿quién vendrá cuando las aguas estén contaminadas, nuestros ríos muertos y nuestros chicos enfermos? Luego de 2 años después se retoma el proyecto. El 4 de febrero del 2019, Corrientes proyecta una pastelera similar a la de Brasil que generaría 700 puestos laborales directos. Con ese anhelo, el gobernador Gustavo Valdés visitará una planta de industrializadora de madera ubicada en el estado de Paraná, Brasil. Valdés recorrió esta pastera en Brasil junto a Eduardo Burna, intendente de Ituzaingó. Según este, explicó que la idea es copiar lo mejor y la planta de Brasil es un ejemplo de producción con cuidado ambiental. La localidad de Ituzaingó es, para el gobierno de la provincia, el lugar indicado para la ubicación de la planta de celulosa. Las dimensiones de la empresa podrían brindar trabajo en forma directa a unas 700 personas. El proyecto avanza. Corrientes apunta a la instalación de una industria celulósica papelera y para ello propone ampliar el cupo destinado a la compra de tierras por parte de extranjeros. El senador Noel Eugenio Breart, quien se observa en la foto, afirmó a El Diario del Territorio que los inversores interesados en instalar una planta industrial en Corrientes lo primero que requieren es contar con una seguridad jurídica. Ello implica poder comprar grandes extensiones de tierra con o sin plantaciones de pino para poder contar con insumos suficientes. El senador correntino detalló que la ley de su autoría tiene 22 páginas, la mitad para justificar por qué y para qué de una pastera en Corrientes. Otro de los aspectos importantes del proyecto es resolver la inseguridad que genera a los inversionistas el artículo 61 de la Constitución de la provincia de Corrientes. Según explicó el legislador, se limita solamente al 10% de la venta de tierras destinadas a extranjeros y con este proyecto se apunta a aumentar dicho porcentaje. El proyecto en sí. El proyecto fue elevado al Senado de Corrientes y además de Breart, lleva la firma de sus pares Sergio Flinta, Alejandra Sedgwick, Ricardo Colombi y David Dos Santos. Argumentó que con esta iniciativa se persigue la creación de puestos de trabajo en el ámbito privado
con la finalidad de reducir los índices de desocupación y tender al pleno empleo. La provincia de Corrientes, al reformar su constitución en el año 2007, introdujo una cláusula en el artículo 61, referida a la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. Resulta enteramente viable reglamentar la ley lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Provincial y las disposiciones transitorias de la reforma constitucional del 2007, que fueron la agenda institucional del Pacto Correntino del Crecimiento Económico y el Desarrollo Social, como una base de la formulación de políticas de Estado para todos los correntinos. En este punto queremos hacer dos aclaraciones. Uno, debido a que observamos cómo se publicita que mediante este proyecto se va a dar más trabajo a la gente de lo que realmente va a trabajar, y que se habla además de una industrialización, cuando la pasta en realidad no es ningún producto industrializado, sino que es también una materia prima. Por otra parte, reflejamos que todo este proyecto está abarcado a modificar la Constitución a fin de incrementar la cantidad de inversores extranjeros que puedan adquirir la tierra. Por lo tanto, como estas empresas, valga la redundancia, son extranjeras, las ganancias se las llevarían estas, dejándonos los ecosistemas contaminados con poca o nula ganancia real para los pobladores de dicha localidad. Como consecuencia de esto, BREAR propone que el Senado y la Cámara de Diputados de Corrientes sancionen la ley declarando de interés provincial con carácter estratégico para el desarrollo de la economía local a la industria celulósica papelera. Para los proyectos celulósicos, Corrientes cuenta con 550.000 hectáreas de bosques cultivados, lo que representa el 36% de la superficie nacional implantada en el 2017. El género Pinus representa el 73% de la forestación. Le sigue el eucalipto con el 25% y el resto corresponde a otras especies. Eso le conviene a la provincia de Corrientes con mayor superficie forestal del país y a la vez tiene mayor potencial de crecimiento, con una superficie de 2 millones de hectáreas aptas para la implantación forestal. Faltó desarrollo industrial. Sostiene que la expansión de la actividad forestal primaria en la provincia de Corrientes no fue acompañada por un desarrollo industrial acorde, convirtiéndose en productora y proveedora de materia prima forestal destinada en su mayor parte a abastecer a otras provincias como ser Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y en menor medida a su propia industria. Esto lo relacionamos nuevamente con lo dicho anteriormente en las otras filminas anteriores, en donde en realidad no se está por producir un producto industrializado, porque la pasta sigue siendo una materia prima. BREART propone la industria. La falta de industrialización integral de la oferta forestal primaria es lo que define a Corrientes como una provincia foresto-industrial en la etapa incipiente y no en la etapa de madurez, como sería el caso si utilizara el 100% de lo que teóricamente aporta cada árbol extraído. Sostiene que del amplio trabajo sobre el sector se concluye que el 95% del árbol es aprovechable, según el siguiente balance: 39% para energía y calor, biomasa, combustible, carbón, aproximadamente el 20% para madera cerrada y alrededor del 36% de pulpa y papel. Se destaca que a nivel internacional los valores de aprovechamiento óptimo del bosque se encuentran en el 95%, mientras que en nuestro país los valores no superan el 50%. Es que el destino de la pulpa representa un porcentaje muy elevado del potencial utilización forestal que la provincia de Corrientes no está aprovechando, sostiene este senador. El 14 de abril del 2019, con un consenso unánime,
los senadores provinciales otorgaron la aprobación del proyecto de ley que habilita la instalación de plantas procesadoras de celulosa en la provincia de Corrientes. Entre los aspectos que abordaron en el recinto, se planteó por otra parte la importancia de contar con medidas que amortigüen el impacto sobre el medio ambiente de este tipo de emprendimientos industriales. Casi un mes después, el 8 de mayo del 2019, aprobaron la Ley de Pasteras en Corrientes. La Cámara de Diputados sancionó dos leyes trascendentes: la Declaración de Interés Provincial con carácter estratégico para el desarrollo de la economía local, la industria celulósico-papelera, y otra de protección ambiental que la complementa. Sancionó por unanimidad dos proyectos de ley trascendentes, que llevarán los siguientes números: la 6.495 y la 6.496. La Declaración de Interés Provincial a la industria celulósico-papelera y otra que es el componente de protección ambiental correspondiente respectivamente. Así lo explicaron los diputados que hicieron uso de la palabra para fundamentar el acompañamiento a esta iniciativa. Tanto desde el oficialismo como de la oposición destacaron la mirada a futuro, la seguridad jurídica y la generación de empleo, que significa este primer paso para la erradicación de este tipo de industrias. También se remarcó la palabra consenso y la oportunidad para enfrentar los desafíos, además de remarcarse que se fortalece el ICA, fortaleciendo su estructura de recursos humanos. Los diputados encargados de la sanción fueron Manuel Aguirre, Martín Barrionuevo, Eduardo Vichy, Félix Pacayut, Marcelo Chain, Horacio Pozo, Ana Pereira, César Acevedo y Oscar García, entre otros. Hablaron en la sesión calificada como de historia. El marco legal. Concretamente, la nueva normativa, Ley 6.495, aprobada por diputados, modifica el anexo de la Ley 6.607, incorporando el inciso 15 al anexo, de la siguiente manera: la actividad industrial celulósica y papelera, la industria de tableros y pellets, y la actividad industrial de biomasa para la generación de energía y sus obras complementarias que generen impacto ambiental crítico significativo. Estas actividades además deben desarrollarse en un entorno y con tecnología que reduzca al mínimo la posibilidad de generar un impacto ambiental. Al respecto, se deberá dar cumplimiento a la normativa de protección ambiental vigente, especialmente a lo referente a los vuelcos y a las emisiones gaseosas, estableciéndose también que todas las empresas deberán realizar una evaluación de estudio de impacto ambiental y monitoreo posterior. La normativa ambiental. El artículo 9 de la Declaración de Interés establece que las industrias a las cuales hace referencia la presente ley deberán someterse a evaluación ambiental en el marco de la Ley 6.607 y normas complementarias y demás exigencias legalmente establecidas, y específicamente a los parámetros indicados en la resolución del ICA número 184 del año 2017, publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril del mismo año, y sus modificatorias posteriores, y al monitoreo permanente mientras dure la explotación, teniendo en cuenta la línea de base anterior a la instalación de las industrias celulósicas y papeleras. El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, ICA, en forma conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, y otra alguna institución que reúna los requisitos para ello, serán los encargados de realizar el monitoreo ambiental de los parámetros descritos en la resolución del ICA número 184 del 20 de abril del 2017. Todo suena muy lindo hasta acá, pero
¿Se han preguntado cuáles son las consecuencias? Veamos algunas de ellas. El olor debido a las emisiones, las descargas aéreas de las fábricas de celulosa, resultantes de la incineración de toneladas de residuos que quedan del proceso y son utilizados en la generación de energía, contienen productos químicos cancerígenos, como ser fenoles clorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos volátiles. También compuestos de azufre oxidado que provocan daños en la vegetación, compuestos que provocan trastornos hormonales, como por ejemplo los fenoles clorados, y compuestos de azufre reducidos causantes del característico olor penetrante a huevo podrido que se convierte en un problema para los pobladores de los alrededores, debido a que tienen mayor riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas. Otro de los problemas son en la producción misma de los agentes de blanqueo. Muchos blanqueadores químicos son reactivos y peligrosos de transportar y por eso deben ser producidos en el lugar in situ o bien en sus cercanías. Los vestigios y las contaminaciones del agua. Las fábricas suelen instalarse cercana de un curso de agua con mucho caudal, donde no solo para abastecer su demanda, sino también para verter luego sus efluentes, lo cual es crítico para el ecosistema fluvial. De los procesos de producción de celulosa, los que potencialmente más contaminación pueden producir son los métodos químicos, en particular los de producción de la pulpa kraft, cuyos vertidos del proceso de blanqueo pueden contener compuestos orgánicos presentes en la pulpa y compuestos de cloro, cuya mezcla puede formar una serie de productos tóxicos tales como las dioxinas, furanos y otros órganos clorados, también conocidos como saluros orgánicos absorbibles o ATOX, debido a sus siglas en inglés que se ha denominado o nombrado anteriormente durante el proceso de fabricación del papel. Luego también la escala o el tamaño, debido a que es un proceso industrial en la que se utilizan tantos productos químicos tóxicos. Cualquier pequeño detalle que se altere, cualquier fuga mínima, se convierte en grandes por la escala de la fábrica. Otro de los problemas es que los compuestos los compuestos que se producen tienen una capacidad de biodegradarse muy baja, lo que significa que permanecen en la biosfera incluso muchos años después de haber sido liberados, acumulándose en los tejidos de los organismos vivos, proceso de bioacumulación. Esto determina que las concentraciones en los tejidos grasos de los organismos superiores, incluidos el hombre, sean superiores a las concentraciones presentes en el ambiente en las que fueron expuestos, lo que transforma en un problema de salubridad humana importante. A la luz de todos estos problemas, cabe preguntarse si los riesgos enumerados asociados a las plantas de celulosa para la producción de papel están justificados en aras de algún bien en general. Pues no, ya que las plantas de celulosa no son más que otro eslabón de la cadena de actividades de un desarrollo insustentable con los que grandes intereses económicos aseguran su poder.